tal amigos? ¿Cómo les va? Buenas noches, señores. Aquí estaremos a partir de hoy todos los viernes para compartir, para hacer juntos esto que es 5 noches en una sección especial, la de ocio y cultura. Bueno, llámele usted como quiera, lo cierto es que los vamos a acompañar a partir de hoy, todos los viernes vamos a estar aquí a partir de la hora 22. Para mí es un enorme, pero enorme placer poder tener como gran compañero a este amigo, este enorme periodista que recupera esta casa, a mi amigo Ricardo César. ¿Cómo va? ¿Sabe que yo Ricardo? estaba haciendo memoria? La memoria a veces es muy dañina. ¿Sabe sí. desde cuándo nos Usted hacíamos tiene muy esto buena juntos? memoria. ¿Quiere que le diga el año? ¿De qué año? 1993. Hace un tiempito largo, ¿no? Éramos tan jóvenes. Prometo no acordarme Pero de no más perdimos nada. las mañas, no perdimos las mañas, que es la de hacer esto que es lo que verdaderamente nos gusta. ¿Te parece que hagamos los anticipos? Con mucho gusto. Adelante. Les contamos algo de lo que vamos a tener en el programa de hoy. Quédate para ver 5 noches, ocio y cultura. Balance de la Feria del Libro en Córdoba. Nuestra provincia será sede del Congreso de la Lengua Española. La palabra mierda también es irreemplazable. Y el secreto de la contextura física está en la R. Anoten las docentes, en la R. Porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mialdad. Repasamos agenda con lo más destacado de la semana en espectáculo. Esto es 5 noches, ocio y cultura, en vivo por Canal 10. Bueno, muy bien, señores. Vamos a comenzar con algunas cuestiones que nos ocupan. Esta semana, la verdad que llamó muchísimo la atención una noticia que nos llenó de orgullo y de agrado. Ustedes saben que cada 3 años elige sede de un congreso internacional sumamente importante que marca un poco lo que se viene en cuanto al habla se refiere, porque de eso se trata. Estamos hablando del Congreso Internacional de la Lengua Española. Córdoba será sede y eso es un verdadero honor. Este año se realizó en Puerto Rico con un saldo altamente favorable. Recordamos lo que sucedió en Rosario alguna vez y en el 2019 Córdoba será sede. Y esto es ciertamente importante, ¿no? Sin duda. Ahora, lo interesante sería que le pudiéramos hacer entender a la gente, cosa que no es fácil, ¿para qué diablos sirve un Congreso de la Lengua, no? ¿A quién le sirve y de qué manera? Bueno, las cosas que marca este congreso. La verdad que tenemos un panel hoy fantástico de gente profesional que ha tenido la gentileza de acompañarnos esta noche. Vamos a comenzar por el hombre de la casa, Manolo Lafuente. Hola Manolo, Señora, ¿cómo estás? ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo también muy contento de estar después de muchísimo tiempo con Ricardo César, de que somos amistosamente enemigos o enemistadmente amigos. Alguna cosa así somos. Bueno, ustedes dos manejan muy bien las palabras, así que van a estar bárbaros con el nuevo congreso también, ¿no? Déjeme hacerle los honores a los otros sujetos. Por favor. Los tengo vistos de algún lado, ¿no? El señor Daniel Santos, nuestro colega de La Voz del Interior. Bienvenido, Daniel. Gracias por la Daniel, visita. ¿cómo estás? Y nuestro colega con el que hemos coincidido en algunos medios, largamente conocido en el ámbito de la prensa gráfica, hoy hombre de radio, además en Pulso, Raúl Dirti Ortiz, muy vinculado a toda la música de Córdoba. Todavía creo que todavía le tenemos que perdonar un tema que se titulaba Yo fui relator de Salto en Alto. Algún día lo vamos a hacer. Bienvenido, Raúl. Yo creo que es lo mejor que ha hecho largamente y gran altamente, hit, ya que en claro. alto, ese tema. El título es excepcional, hay que reconocerlo. Fíjense ustedes que los panelistas que nosotros tenemos hoy con nosotros, todos se han destacado justamente por haber escrito cosas maravillosas, han trabajado y trabajan ellos permanentemente con la palabra. ¿Qué palabra? La palabra. ¿Cuánto valor que tiene en sí mismo? Por eso es que para hablar de estas y otras cuestiones la hemos invitado en nuestra casa a la decana de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, a Elena. Elena, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenida, la verdad que es un placer tenerla entre nosotros, Elena Pérez. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por la bienvenida y por la oportunidad de estar acá a ver si podemos explicar para qué diablos, como decía recién Ricardo, sirve un Congreso de la Lengua Española, ¿no? La palabra. La civilización maya tenía un dios para la palabra, era el dios de la palabra, Smaná.
y a él le rezaban y le oraban porque consideraban que las palabras tenían poder sobre sus vidas, ¿no? De manera que, curiosamente, empezamos a hablar de la lengua española con una palabra que precede a la lengua española en América, pero que de alguna manera pone el acento en el significado y la importancia que tienen, ¿no? Y cada palabra tiene un valor, ¿no? ¿Ah, Y sí? me parece que eso nos hemos olvidado, de darle el valor que Así cada es. palabra tiene. Así es. Se dice que en algunos foros se dice que la cultura de la imagen está avanzando sobre la palabra, ¿no? Y yo creo que en el mundo hoy hay más palabras que en ningún otro momento de la historia, sobre todo con la apropiación que las palabras han hecho de las redes, ¿no? La apropiación que el lenguaje en general ha hecho en sus diversos formatos de todo lo que está circulando en los diferentes medios. De modo que parece tan oportuno volver a hablar de la lengua española en este lugar que se podría definir en el contexto mundial como el sur del sur, ¿no? Es decir, como ese lugar de reflexión en apariencia distante de los centros hegemónicos de la lengua, sin embargo, desde lo cual podemos a lo mejor aportar una reflexión interesante. Ahora, con respecto a lo que señalabas recién, porque le entraste a un tema que me parece que es muy contemporáneo, muy actual. Hay como una suerte de confrontación allí entre el idioma que se estrecha por un lado, que se va achicando, las redes sociales. Da la sensación, muchos pensamos, me incluyo entre ellos, que las redes sociales lo van reduciendo al idioma a su mínima expresión, lo hacen por otra parte muy pragmático, muy específico, y por el otro costado la lengua que se ensancha año a año, que es lo otro que vos marcabas, ¿no? Porque, y en esto la Real Academia hace un trabajo que es sistemático, ¿no? Y el idioma va dejando caer palabras por el camino y va incorporando todo el tiempo. Sí. Hace poco algunos lingüistas se quejaban de que comparáramos las lenguas con los seres vivos, pero no nos queda otro remedio, porque de hecho las lenguas viven a través de los hablantes y de los pueblos, de modo que muchas palabras caen en desuso y muchas palabras se levantan, ¿no? Algunas disciplinas en particular levantan determinados catálogos de palabras y algunas disciplinas que caen junto con sus palabras. Si uno pudiera imaginar el idioma no solamente como esta herramienta con la que nos comunicamos ahora entre nosotros, sino como un artefacto con el que nos hemos comunicado a lo largo de todos los siglos, podríamos ver así en una especie de línea histórica o diacrónica cómo esa manera de comunicarnos ha ido cambiando. Además de que ha cambiado el número de palabras, como él bien lo está observando, y el número de hablantes también, han cambiado las reglas con las que nos comunicamos, ¿no? Cuando él dice el idioma se ha achicado en las redes, él hace una apreciación de tipo sistémica, gramatical, y dice estamos hablando con menos palabras, nos estamos reduciendo. En efecto. Y a lo mejor eso se podría poner en contacto con la reducción de nuestros tiempos, de los tiempos fugaces con que vivimos, de los tiempos fugaces que les dedicamos, por ejemplo, a las relaciones, a las urgencias. Claro. ¿No? Me parece que la lengua se adecua... Se traduce, claro. Sí, se adecua a la cultura, ¿no? ¿Estas cosas se debaten en un congreso internacional se de lengua debaten, española? Se debaten estas y muchas otras cosas. Se debaten las puestas en diálogo, las puestas en diálogo con las lenguas que la lengua española no dejó vivir. Se debaten las luchas y las disputas que las lenguas mantienen entre sí. Yo estoy en una facultad donde la lengua materna es el territorio central desde donde leemos y aprendemos determinados idiomas extranjeros, y ahí realmente nos damos cuenta de la vitalidad que esta lengua española tiene, que se habla ya en las tres Américas, ¿no? Ya no podemos decir que hay una América hispana. La lengua española está extendida desde Canadá a Tierra del Fuego. Y en Estados Unidos ya constituye la primera minoría. Tengo como la sensación de que gracias a la televisión y particularmente a la televisión de cable, la lengua se está haciendo un poco más española, de Centroamérica para abajo, ¿no? Y que eso inclusive nos llega a nosotros. Sí, así es. Los fenómenos migratorios han tenido sobre países del primer mundo una gran influencia en ese sentido, y me parece que la presión que los hispanohablantes están ejerciendo en algunos estados de los Estados Unidos es preocupante para ellos, ¿no?
algunos estados norteamericanos han dictado leyes, se llaman English Only, donde solamente se permite hablar en inglés porque realmente la población hispanohablante va ocupando espacios públicos con su lengua. Me parece que estamos frente a un fenómeno de conquista del otro, para decirlo con las palabras del libro de Todorov, de la conquista de un otro a través de la lengua. Ya que citaste a Todorov, ¿no? Y para usar una frase de Humberto Eco, ¿hay apocalípticos e integrados en un congreso de la lengua? Digo, ¿cómo son? Uno lo puede imaginar, ¿cómo son las batallas de los lingüistas? ¿Cómo se pelean? Está muy enterado Ricardo César y de las cuestiones de la lengua, ¿no? Y quiere saber si usan malas palabras. Eso es lo que quiere saber. Hay que recordar a Fontana Rosa para eso. Sí. Sí, nos peleamos los lingüistas, claro. El otro día dije en un reportaje para este mismo canal que las lenguas eran territorios en disputa. Porque no solamente son el instrumento con el que nos comunicamos ahora, sino que son, por ejemplo, objeto del mercado. Son una mercancía y como tal están tironeados por diferentes intereses. Los académicos tenemos un tipo de interés, pero hay otros sectores que tienen otros tipos de intereses sobre la lengua. De modo que sí, nos peleamos, debatimos, hablamos sobre el futuro. Pero el manejo de una lengua es una forma de poder también. Me estaba acordando porque me lo hiciste recordar vos, ¿no? En la Edad Media el dominio del latín era una forma de poder. Así es. El que lo manejaba era poderoso. Así es. Sobre todo porque en la Edad Media solamente unos pocos allegados a las cortes y a las iglesias podían escribir, ¿no? Y eso les daba un dominio especial de la palabra. Pero aún hoy creo que también la palabra constituye un instrumento simbólico de poder, ¿no? Porque el que tiene la palabra tiene alguna autoridad sobre el otro. Yo estoy sentada aquí y los oyentes me están escuchando y yo no puedo escucharlos a ellos. De manera que el que tiene la palabra de algún modo tiene un privilegio. Por eso uno la pide a la palabra. En determinados contextos uno para usarla tiene que pedirla. Y está rotando, probablemente entre ustedes también haya algunos códigos para entregarse la palabra de unos a otros. De hecho, es un objeto de valor. Voy a introducir, ya que algunos venimos de la gráfica, que hemos pasado por la gráfica y algunos todavía están en la gráfica, ¿no? ¿Se ha achicado en los diarios el espacio del idioma, Daniel? Sí, de todas maneras coincido con Elena. Creo que se ha achicado en el formato tradicional de los diarios. La edición impresa en general en todo el mundo, no solo ni en Córdoba ni en Argentina. Pero si contáramos la web como una nueva herramienta de comunicación, las redes sociales, que los medios de comunicación también usan, me parece que no, que al contrario, que se amplió. ¿Y el manejo de la lengua dentro de los medios gráficos? Lo que nosotros sabíamos 2 décadas atrás o 3 décadas atrás y lo que hoy saben los que se asoman a un medio gráfico, ¿es más o menos lo mismo, equivalente o se ha perdido saber allí? Yo creo que es un saber totalmente distinto, que es hasta muy difícil de compararlo. Creo que los chicos que ingresan hoy, como hace algunos años, yo lo tuve como casi maestro a Dirty Ortiz, los chicos que ingresan hoy tienen unos conocimientos que nosotros no teníamos y creo que nosotros teníamos conocimientos que eran más útiles a lo mejor en un periodismo diferente al que se hace ahora, pero es difícil comparar. Yo creo que muchas veces me siento a verlo y a leerlo incluso y no termino de entender los nuevos códigos, me cuesta, pero es porque estoy más viejo nada más. Sí, sí, probablemente, o sea, uno tiene la sensación de que se habla diferente y a veces a uno le suena muy mal al oído. Hablo por las radios, por ejemplo, donde uno participa todos los días, pero también cuando lee la prensa gráfica y la coteja. Hay tipos que todavía tienen un manejo espléndido del idioma, que lo conocen a lo largo y a lo ancho, si es que es posible conocer a todo lo ancho del español, y hay otros que vos te das cuenta que no solo lo manejan muy limitadamente, sino que con algunas deficiencias de origen, ¿no? Sí, puede ser, coincido. Yo creo que son muy tibios porque me parece a mí que la pauperización de la lengua escrita en los medios de comunicación, en la prensa gráfica, es terriblemente espantosa. No sé si he sido claro. No se entendió en absoluto, Manuel. La frase de Canetti que dice nubes de palabras gastadas que lluvia van a dar, por lo menos, ese por lo menos lo dice elegante y rotundamente. No me parece que es una pobreza. Es verdad que los cambios de formatos y de modelos y las redes y todo eso influyen, pero francamente
Yo creo que el diario mejor escrito de Argentina es el que menos coincide conmigo ideológicamente, pero le reconozco que está bien escrito, por lo menos. No es Mi Nación, pero es La Nación. Bueno, hablar de manejo de palabras, y recién Elena lo citó de alguna manera, es hablar del negro Fontana Rosa, ¿no? Me parece que Fontana Rosa ha tenido la habilidad de hablar y de dirigirse al público en general, de ser popular. Una vez un gran amigo de esta casa y amigo de todos, Daniel Salzano, me dijo: Negrita, no hay que escribir para los pares, hay que escribir para la gente. Si el gran error que muchos cometen es, hablando de los críticos, es escribir para los pares, ¿no? Los críticos de teatro, de cine, dice, no, hay que escribir para la gente, le tenés que decir a la gente, está buena esta película, vayan a ver por tal y por tal cosa, ¿no? Y Fontana Rosa ha sabido explotar esto. Hablando del Congreso de Lengua, bien vale la pena citar a Fontana Rosa y recordar lo que fue aquel discurso sublime en Rosario, allá por el año 2004. Las malas palabras, señores, ¿lo recuerdan? Aquí está. A mí se me ocurrió hablar sobre las malas palabras. Y hay apoyo popular, por lo que escucho. En cuanto al intercambio, me ha tocado, él mencionaba, Escribano, un libro Puro Fútbol, me ha tocado acompañar a la selección argentina en los partidos en Latinoamérica, y el intercambio que hay en esos casos de este lenguaje es de una riqueza notable. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables, por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Tonta puede incluso incluir un problema de disminución neurológica realmente agresivo. Y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física. El secreto de la palabra pelotudo ya universalizada, no sé si está en el diccionario de dudas, me voy a fijar, porque también puede hacer referencia a algo que tiene... Se puede hacer referencia, lógicamente, a algo que tiene pelotas, como podría ser un utilero de fútbol, es un pelotudo, porque traslada la... Pero digo, el secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Voy a ir cerrando. Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto de la contextura física está en la R. Anoten las docentes, en la R. Porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mierda. Que suena a chino. Y no solo eso, yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana, la falta de posibilidad expresiva. Voy cerrando después de este aporte medular que he hecho al lenguaje y al Congreso. Lo que yo pido es que atendamos a esta condición terapéutica de las malas palabras. Mi psicoanalista dice que son imprescindibles incluso para descargarse, para dejar de lado estrés y todo ese tipo de cosas. Lo único que yo pediría, no quiero hacer una teoría ni nada, lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras. Pido una amnistía para la mayoría de ellas, vivamos una Navidad sin malas palabras e integrémoslas al lenguaje, que las vamos a necesitar. Muchas gracias y buenas tardes. Maravilloso, ¿no? Si dan ganas de
Elogio de la cuando palabra lo pelotudo escuche. por Roberto Fontana Rosa. Totalmente. ¿Te gusta como cuentista, Raúl Fontana Rosa? Lo admiré siempre muchísimo como humorista gráfico. O sea, me quedé tan embelesado con su obra como humorista gráfico que no lo supe apreciar después como narrador. No te referís a Inodoro Pereira y a Buggy, por supuesto, Buggy ¿no? Y a las cosas que hizo para la revista Fierro. Realmente son cosas sublimes, digamos. Nunca me sentí tan complacido leyendo Sus versiones algo. de los clásicos, ¿te acordás? Sí, sí, por eso. Y personajes humorísticos que los hacía para una tira en Fierro y que se agotaban ahí, que eran, no sé, atletas, jugadores de fútbol. Era increíble eso. Y leí algunos de sus libros, pero no encontraba en esos libros lo que sí había encontrado en el humor gráfico, digamos. Probablemente un prejuicio mío, ¿no? O sea, no todo el mundo le encanta lo que él escribió, así que no creo que sea más que una apreciación personal. Yo tengo la sensación de que era un cuentista injustamente valorado por sus pares, ¿no? En un país que produció grandes cuentistas, de Borges para atrás, Cortázar, Quiroga, etcétera, y nunca lo consideraron realmente en su real valía, ¿no? Tenía una capacidad enorme para el relato breve y además un oído formidable para captar las voces, Claro. los tonos, ¿no? Que eso no le sale bien a cualquiera. No, de todas maneras yo lo que valoro en el discurso es cómo él logra introducir estas palabras en un ambiente en el que se supone que no se debería hablar de esas palabras. Y me parece que en Córdoba ocurrió algo parecido, pero tuvo que venir Paul McCartney a hacer eso, ¿no? Hace poco. Creo sí. que eso prepara Sí. un poco, eso que hizo Paul McCartney sin saberlo, prepara un poco el clima también para este congreso de 2019, donde, bueno, ya que los cordobeses estamos siendo observados y escuchados desde Buenos Aires por la forma en que hablamos y por las palabras que utilizamos, ahora vamos a tener el Congreso de la Lengua acá para darnos con ese gusto, ¿no? Bueno, un congreso que llegará en el 2019, que uno dice, falta mucho todavía, pero habrá mucho por hacer y Córdoba va a ser sede de un hecho ciertamente importante, doctora. Sí, muy importante no solamente por el número de asistentes, sino por la calidad de los asistentes y por la forma en que las instituciones que lo organizan, en este caso la universidad y algunas y parte del Estado y las academias, ponen en escena un debate sobre la lengua tan importante, ¿no? ¿Cuántas academias de lengua vienen? Aproximadamente son 30 países hispanohablantes, además de los que están en América, otros como Andorra, por ejemplo, o Gibraltar, y cada uno participa justamente a través de sus academias de la lengua. O sea que manda una delegación cada una de las instituciones. Efectivamente, no solamente suelen venir los propios presidentes, como tenemos el nuestro aquí en la Academia Argentina de Letras, sino también algunos catedráticos destacados por estudiar especialmente algunos aspectos de la lengua. De manera que tendremos delegaciones por lo menos de 30 países y también de aquellos países donde la lengua española es, por lo menos hasta este momento, de enseñanza obligatoria, como es en Brasil. A pesar de que estamos ahí un poco pensando que a lo mejor podría caer la obligatoriedad, hasta ahora es la segunda lengua obligatoria en Brasil. ¿Sabe? Vamos a tener que hacer un seminario de cordobés básico para ponerlos Para en autos enseñarles. a todos los... Claro. para ¿Se sabe si va a enseñarles. venir el rey? Bueno, no todavía, recién sabemos, apenas nos hemos Pero enterado porque esta él semana. habitualmente va para Sí, estos congresos. sí, suele venir el rey emérito, en representación realmente del español peninsular, aunque los americanos hemos tomado ya la posta, creo, largamente, y los 400 y pico de millones que hay en el mundo de hispanohablantes nos dan algún derecho sobre este idioma, de manera que lo tenemos en disputa por lo menos. Yo creo que es importante que esté en Córdoba, muy importante. Me alegré mucho cuando me enteré. Me parece que ha sido una gestión del gobierno nacional, especialmente del ministro de Turismo, de Gustavo Santos especialmente, una gestión realmente muy eficiente porque ¿Qué no ocurre con la suelen responsabilidad repetir. organizativa, con todo el armado, digamos? En realidad la coordinación académica la va a tener la universidad junto a la Academia Argentina de Letras y los representantes de otras academias. Digo que fue una gestión verdaderamente eficiente. No suele venir en tan pocos años 2 veces el mismo congreso a un país. Nosotros lo tuvimos en el 2004, de manera que eso nos ponía en inferioridad de condiciones para aplicar, para hacer nuestra propuesta. Competimos con ciudades importantes de Perú y con Salamanca y nos quedamos con el congreso. O sea que la gestión ha sido buena y me parece bien que los estados
en sus propias agendas tengan estos compromisos con las academias de la lengua. Los estados son también responsables de las políticas lingüísticas, ¿no? De modo que el hecho de verlos involucrados es una buena señal para la academia. Bien. Elena, le agradecemos muchísimo que haya Gracias estado con a ustedes. nosotros en este primer programa. Muchas gracias a ustedes. Elena es decana de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y ha sido un verdadero placer. Seguramente la vamos a seguir convocando. Encantada de la vida, me han tratado muy bien. Cuando nos aproximemos más al Congreso. Me han tratado muy bien, así que vamos a volver. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer la pausa. La primera, nuestros amigos, compañeros, colegas se quedan aquí porque enseguida hablamos de la Feria del Libro, del balance que se hace de la Feria del Libro 2016. Ya volvemos.